La noche del 30 de octubre de 1938, millones de radios encendieron un murmullo que parecía cualquier otro. Era domingo, víspera de Halloween, y los hogares estadounidenses sintonizaban música ligera, anuncios de jabones, presentadores de voz confiable. Pero en una frecuencia de la Columbia Broadcasting System, una orquesta fue interrumpida por un boletín urgente. Un astrónomo informaba de extrañas explosiones en la superficie de Marte. La voz era tan serena que dolía, el timbre, lo bastante científico como para parecer inmune al teatro. A los pocos minutos, un segundo boletín, un objeto incandescente, había caído en un campo de Nueva Jersey. La transmisión, que se presentaba como un programa de variedades, adoptó de pronto la cadencia de las noticias que nadie quiere oír. Y el país, sin saberlo, se asomó a la función más influyente que jamás ofreció la radio. El narrador se llamaba Orson Welles, apenas 23 años y un talento que desbordaba cualquier guión. Junto a su compañía, el Mercury Theatre on the Air, decidió adaptar la novela de H. G. Wells como si fuera una cobertura en tiempo real. Entendió que el poder de la radio no estaba solo en lo que decía, sino en cómo lo decía. Cortes abruptos, silencios calculados, testigos que respiraban con miedo frente al micrófono, ingenieros que jugaban con el volumen para simular distancia. Cada interrupción tenía la precisión del teatro y el maquillaje de la realidad. La magia no residía en los efectos más espectaculares, sino en los detalles pequeños. La estática, el timbre del locutor local, el temblor controlado de una voz que juraba estar viendo algo imposible. Entonces llegó el cilindro. La escena se mudó a un campo cercano a Grover S. Mill. Una multitud curiosa, un corresponsal jadeante, un silencio y, de repente, el metal que se retuerce y se abre. Del interior, decían, emergió una criatura. Se describió un brazo, luego un destello, después un rugido de calor. La gente corrió, los policías dispararon. Los gritos se cortaron como si una mano hubiera girado la perilla del mundo. La radio, ese mueble que organizaba las noches, se convirtió en una ventana al terror. El gobierno, las autoridades, los científicos, todos parecían al alcance de un cable que vibraba. Muchos oyentes habían llegado tarde al programa. Otros, fieles a otra emisora, cambiaron de dial justo después de la presentación inicial que aclaraba que se trataba de una dramatización. La estructura de boletines, la voz oficial, el ritmo idéntico al de una emergencia, convirtieron la ficción en un espejo demasiado nítido. Las familias apagaron luces, empaquetaron maletas, llamaron a parientes entre sollozos. En algunas ciudades, estaciones de policía recibieron llamadas. En otras, los periódicos del día siguiente, ansiosos por exhibir la autoridad de la prensa escrita, hablaron de pánico. La palabra multiplicó su eco, como si bautizar la emoción la hiciera más grande. Para entonces, Welles y los suyos ya no eran solo actores, eran ingenieros del miedo colectivo. El país de la radio aprendía, en tiempo real, la potencia de un medio que simula presente. La historia respiraba a través de tubos al vacío. En los estudios, el sudor y la risa nerviosa se mezclaban con la concentración milimétrica propia del teatro en vivo. Nadie sabía con certeza cuántos creían realmente en la invasión, pero bastó con que algunos lo hicieran para que el resto reaccionara al rumor. Así opera el miedo cuando encuentra un formato perfecto. La transmisión continuó con la lógica sutil de las catástrofes. Primero la confusión, luego la confirmación aparente, después el colapso de lo cotidiano. Se escucharon sirenas, se evocaron informes del ejército, se narraron autopistas bloqueadas por desplazamientos improvisados. La radio de los años 30 era un hogar dentro del hogar, anunciaba recetas de cocina, episodios de detectives y discursos presidenciales. El Mercury Theatre entendió que la intimidad de ese aparato era un lienzo sin precedentes. Welles, siempre ambicioso, veía en cada día la puerta a un escenario nacional. Cada oyente, sin saberlo, sostenía un universo paralelo detrás del dial resplandeciente. Las ondas de radio viajaban invisibles, preparándose para estremecer salas de estar enteras. El rumor de la marea marcaba un compás secreto que pocos oídos sabían descifrar.
El viento arrastraba un polvo brillante, prueba muda de que el cielo había caído sobre la tierra. Las ondas de radio viajaban invisibles, Nada volvería a ser igual después de aquel día decisivo. Una voz de autoridad describió trípodes avanzando, rayos de calor barriendo calles. Todo ocurría en la imaginación de quien escuchaba, pero la radio, con su poder íntimo, hacía que cada sala fuera un escenario personal. La geografía del terror se dibujaba entre la cocina y el sofá. La mezcla de hechos auténticos, nombres de lugares, jefes de policía reales con el andamiaje de la ficción creó una ilusión impecable, y en el corazón de esa ilusión, un país descubrió que la verosimilitud es una herramienta más poderosa que la pólvora. Al otro día, los periódicos publicarían titulares indignados, culparían al programa por sembrar pánico y exigirían regulaciones. La competencia entre medios, vieja como los linotipos, encontró una oportunidad. La prensa escrita presentaba a la radio como un caballo desbocado. Se exageraron cifras, se compilaron anécdotas. Hubo quienes juraron haber visto literalmente el cielo arder. Hubo pastores que dictaron sermones de emergencia. Hubo bromistas que atizaron el susto con teléfonos. Pero también hubo oyentes que, atentos, disfrutaron del teatro, y otros que cambiaron el dial al comprobar que la CBS no era la única emisora. La realidad, como siempre, se partió en reacciones. Durante la emisión, las autoridades y la cadena recibieron consultas. La Federal Communications Commission tomó nota y, más tarde, abriría una investigación. No habría sanciones ejemplares, pero sí una lección que calaría profundo en las redacciones de guionistas. El realismo es un filo de doble cara. Welles compareció ante la prensa con una mezcla de disculpa y orgullo teatral. Su rostro, años después, seguiría asociado a la noche en que un país se miró en un espejo de ficción y se reconoció vulnerable. La segunda mitad del programa cambió de tono, abandonó los boletines y se convirtió en un relato más convencional, con un protagonista que deambula por paisajes devastados. Ese giro, que coincidió con el descenso del sobresalto, fue técnicamente impecable, como si el Mercury Theatre hubiese pensado primero en el golpe y luego en la respiración. El drama inicial ya había cumplido su función. En el aire, sin embargo, quedaba una pregunta que resonaría décadas. ¿Qué puede un medio hacerle a la mente cuando imita a la realidad con precisión quirúrgica? Los días posteriores convirtieron la emisión en mito. La imagen de un país entero huyendo, aunque sobredimensionada, resultó demasiado sabrosa para abandonarla. La prensa la multiplicó. Los académicos, con el tiempo, matizaron la historia. Hubo confusión auténtica, sí, pero el pánico nacional fue más relato que dato. Lo que nadie discutió fue la conclusión esencial. La radio había demostrado que podía hacer algo más que entretener. Podía convocar emociones colectivas con la rapidez de un trueno. La audiencia, acostumbrada a dramatizados, no esperaba que la ficción se disfrazara de boletín de última hora. Ese salto estilístico convirtió la costumbre en shock y permitió que la imaginación rellenara los huecos con miedo real. Las válvulas de la emisora zumbaban como si presintieran la tormenta mediática. Este episodio histórico dejó ecos que aún resuenan. En las cabinas, las agujas de los búmetros bailaban. Bastaría un dedo sobre un interruptor para convertir la ficción en noticia. En los hogares, el episodio se recordó como una anécdota entre risas tensas. En las escuelas de comunicación, se estudió como un caso de manual. Orson Welles, catapultado a la fama, encontró en esa noche el pasaje hacia otras audacias, el teatro vibrante, el cine con Citizen Kane, el juego permanente con los límites entre realidad y representación. La emisora, por su parte, aprendió a enmarcar mejor sus contenidos. La FCC registró la lección sin convertirla en un castigo ejemplar. La cultura de masas guardó la anécdota como advertencia. Desconfía de la voz que suena demasiado real. Contrasta, escucha completo, pregunta 2 veces. La emoción, sin verificación, es campo fértil para creer cualquier cosa. Décadas más tarde, cuando nuevos medios inventaron nuevas formas de simultaneidad, televisión en directo, redes sociales, transmisiones en cadena,
la sombra de aquella emisión regresó. Cada vez que un rumor encendió ciudades, alguien recordó la noche en la que una guerra de mentiras invadió un país dispuesto a escucharla. El caso reveló, además, una verdad incómoda: no necesitamos ver para creer. A veces basta con oír, si la voz parece saber. El teatro de la mente, que la radio domina como ningún otro medio, rara vez falla cuando encuentra el tono justo. Por eso, al hablar de 1938, es inevitable imaginar salas en penumbra, antenas vibrando, niños que preguntan, adultos que fingen calma, y un joven director que entiende el corazón del espectáculo. La Guerra de los Mundos fue, esa noche, menos una invasión que un espejo. Mostró lo fácil que es empujar a una audiencia hacia la verosimilitud del miedo, y dejó un legado doble: advertencia para productores, fascinación para oyentes. Si te apasionan estas historias, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.